Gloria a Dios, gloria a Jesucristo y gloria al Espíritu Santo. Estamos una vez más aquí delante de la presencia de Dios para continuar con los mensajes que estamos dando al pueblo de Dios y a los amigos que nos escuchan a través de los medios que Dios ha puesto y ha permitido en Internet para la evangelización de las naciones, así como por cualquier otro medio en el que la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Jesucristo, desde los púlpitos de las iglesias, desde los púlpitos de las calles, de las plazas, de los mercados, de los hospitales, de las cárceles y desde cualquier otro lugar donde un mensajero de Dios, un predicador y un ministro de Jesucristo se atreve valientemente a regalar el mensaje del amor de Dios, el arrepentimiento para perdón de pecados, salvación del alma y la vida eterna. La Biblia en el libro de los Hechos y en el capítulo 6 y verso 4 nos dice: y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Estamos aquí en este espacio. España y América son de Cristo, o América y España para Jesucristo. Por lo tanto, estamos contentos una vez más de poder proclamar, reclamar, confesar y también profetizar que toda América Latina, la familia maravillosa hispana, incluyendo mi país, mi tierra, España, son por fe de Cristo. Bendito sea Dios. En este mismo día y todos los días el Espíritu Santo trae a los pies de Jesucristo en todas las naciones, pueblos, ciudades, estados, territorios, comunidades, en los valles y en todas las islas, en las montañas, en las grandes ciudades, repito, y pequeñísimos pueblos. El Espíritu de Dios trae a los pies de Jesucristo todos los días salvación de almas nuevas, trae arrepentimiento y redarguye de pecado, de justicia y de juicio a la raza humana completa, y también para santificación en ese proceso de santidad a su propio pueblo, su familia, su iglesia, el cuerpo de Jesucristo, la casa de Dios. Jesús en la Biblia, en los 4 evangelios, dijo claramente, y lo hizo él como maestro, ejemplo y modelo. Él llevó a la práctica todos los días su propio mensaje, el mensaje del reino de Dios. Él dijo: y me seréis luz del mundo, sal de la tierra y pescadores de almas. Alabado sea Dios. Aleluya. También tenemos, bendito sea Dios, como parte del llamado de Dios, esta escritura que nos pone al servicio de la Trinidad, al servicio de nuestro Dios, consagrados, locamente enamorados de Jesús, apasionados por Él, por su obra, por su reino, por las almas, por la Iglesia, para su gloria todo el tiempo. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, versos 13 al 15, dice así el Espíritu Santo, que escribió toda la Biblia usando a otros seres humanos que le obedecieron siendo inspirados por él. Dice, repito así, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 13 al 15. Porque si estamos locos es para Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bendito sea Dios, siempre, por su maravillosa palabra. Y en el precioso libro de los Hechos, en su capítulo 5 y verso 42, que es el manual de la Iglesia para todas las generaciones,
dice también la palabra del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bendito sea Dios. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el Adonai Elohim, el Shaddai, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en ese poderoso nombre, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Juez Supremo de todas las naciones que ha de venir muy pronto, y también para tu Iglesia, nuestro propio abogado, nuestro mejor amigo, nuestro hermano mayor. Todo lo representa Él como Señor, Salvador, Sanador, Libertador, Protector, Proveedor y el Todopoderoso. Padre, en ese glorioso nombre es que venimos a ti, Señor, porque estamos felices en Cristo. Nada nos falta cuando lo tenemos a Él y todo nos falta. Y por lo tanto, cuando no lo tenemos, tenemos la condenación eterna. Por lo tanto, estamos siempre, Padre, invitando a todos a que lo tengan, a que tengan en sus vidas a Jesús, tu unigénito Hijo, Señor, que dio su vida en la cruz por todos nosotros y derramó su sangre con todo el amor de Dios para redimir a toda la raza humana. Yo te presento, Señor, el mensaje de tu palabra y que lo hemos titulado, como tú lo has puesto en la propia Escritura, el arrepentimiento. Bendito sea Dios, el arrepentimiento verdadero y el pecado. Esto es una reflexión muy urgente hoy en día, en el final de los tiempos, en el tiempo del fin del reloj profético de Dios, el arrepentimiento verdadero y el pecado. Esta reflexión es urgente para todos los cristianos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es inminente. Con todo mi respeto, cariño, aprecio y en el amor de Jesús, a los ministros verdaderos que no interpretan como yo esta doctrina sobre el arrepentimiento, solo les pido respeto, nada más. La Escritura es bien clara de que debemos de discernirlo todo, tomar lo bueno y rechazar lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Jesús mismo dijo que si estos tiempos de ahora mismo no fueran acortados, nadie sería salvo. Vamos a intentar, antes de pasar directamente al mensaje, hacer una breve introducción, un paisaje que nos pueda como cuadro, como visión, mostrar el tiempo exacto profético en el que está viviendo este mundo perdido, ciego, perverso, malvado, generación marcada, generación tatuada, llena de pecado, de libertinaje, de depravación sexual a todos los niveles y en donde muchas naciones, sus ciudades y sus pueblos viven como Sodoma y Gomorra de acuerdo a la palabra de Dios, maldiciendo a Dios en contra de la Biblia, en apostasía porque no creen a la palabra de Dios como inconversos e incluso niegan al Dios de la Biblia, a la Santísima Trinidad, odian muchos de ellos y sus autoridades a Dios, odian a la Iglesia, odian a los cristianos y odian a los judíos y nos odian incluso a muerte, deseando nuestra destrucción, cuando nosotros los amamos, los perdonamos y oramos por ellos y no usamos ningún tipo de violencia en ninguna forma, ni tampoco el insulto, ¿verdad? Y la ofensa peyorativa y despectiva. Por lo tanto, con mucho dolor y tristeza, debo decir que teniendo en cuenta que cada vez se lee menos y menos la Biblia en los hogares y en forma personal o individual también,
No espero que muchos se atrevan a leer hasta el final y a escuchar este urgente mensaje de vital importancia para todo el pueblo de Dios, repito, y sus ministros. Que lo lean porque según lo escuchas, el Espíritu de Dios en tu espíritu puede hacer una lectura profética de este mensaje en tu espíritu y en tu corazón y en tu mente para que lo recibas, lo obedezcas y te pongas a cuentas o nos pongamos a cuentas con Dios. Yo confío plenamente que el Espíritu Santo toque a quien debe tocar para recibir y oír la voz de Dios. Es muy duro y difícil para todos los predicadores verdaderos hablar de juicios terribles inminentes, aunque casi nadie te crea. Me encantaría hablar de comodidad y de pura prosperidad, hablar de casas y coches, de ropas y vestidos, de todo tipo de entretenimiento y diversión, contar chistes y bromas, hablar de la moda, de música mundana, de cine, teatro y todos a pasarlo bien en la carne, siguiendo metidos en el pecado hasta el cuello. Me gustaría hablar en la carne para divertir a muchos que no quieren arrepentirse y vivir una vida de santidad, de amor verdadero y de obediencia a Dios y a su palabra. Me gustaría hablar, repito, de pura prosperidad, bienestar y comodidad material para todos. Sobre todo ahora que están siendo perseguidos miles de cristianos con sus pastores y ministros, asesinados o quemados vivos dentro de sus iglesias, pagando el precio que pagó siempre la verdadera iglesia, la primitiva, y en todas las generaciones donde verdaderamente se dedicaban a predicar, exponiendo sus vidas y viviendo en sencillez y en humildad con lo básico, sin presumir, sin orgullo, ni la ostentación de los bienes temporales que son todos pasajeros, provisionales nada más. Y vemos como miles y miles de cristianos en las naciones más pobres, donde viven en extrema necesidad material, pero predican el Evangelio y tienen lo que Dios quiere que tengan, mientras en otros lados y ciudades y naciones del mundo tenemos mucho más de lo que nos merecemos, no somos agradecidos con Dios, no colaboramos con la obra misionera o de evangelización, y en cuanto se nos quita por juicio de Dios o por alguna razón, error, equivocación, las cosas que tenemos, castigamos a Dios, ya no vamos a la iglesia, ya no leemos la palabra, ya no oramos, castigamos a Dios porque me quitaste una persona, un ser querido y te lo llevaste, te castigo porque no tengo el coche que quiero tener, porque no tengo la casa que te quiero tener, el trabajo que te quiero tener, los ingresos y el salario que quiero tener, y como no me das lo que te pido, entonces te castigo, repito, y ya no voy a ir a la iglesia, ya no te voy a servir, que a los pobres les debe comer quien sea menos yo, y eso lo hacen muchos que se dicen cristianos. Por lo tanto, no puedo traicionar una vez más a mi mejor amigo y mi Dios, Jesucristo, con relación a la palabra de Dios. El Espíritu Santo así me usa en esta etapa final, antes de partir al cielo, en el momento que Dios así lo decida. Bendito sea su nombre. Dios sigue siendo amor, pero es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios bueno, pero nadie podemos transgredir la santidad de Dios en ningún momento. Y el proceso es santificación de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser irreprensible, totalmente conservando la dignidad de la naturaleza divina que hemos heredado por la fe en Jesucristo. Y para salvación, ¿verdad? Somos salvos por su muerte, su sacrificio, su sangre, pero para el servicio a su obra
Dios, repito, demanda arrepentimiento para el perdido y arrepentimiento para el Hijo de Dios, el cristiano, y especialmente y mucho más a los ministros de Dios. Bendito sea el Señor. Si yo estuviera equivocado en este mensaje, Dios tendrá misericordia de mí. Le he pedido al Señor que me deje mudo y ciego si le estoy mintiendo al pueblo de Dios, a mí mismo y a las gentes en general, para que no pueda más ni escribir ni una sola letra más, ni predicar, ni hablar de Dios. Él lo puede hacer. Yo se lo he pedido de corazón. Si mi mensaje no viene del trono de Dios y no está de acuerdo a la palabra de Dios, que Dios me deje mudo, ciego o que me lleve a su reino. Proféticamente hablando, hemos entrado en el principio del tercer día de la resurrección, o 3000 años después de la cruz, y también en el principio de los 7000 años similares al principio del séptimo día de la creación de Dios en Génesis, o bien un día como 1000 años y 1000 años como un día según las Escrituras. Además, estamos a punto de estar o entrar y ser 7.000 millones de habitantes en toda la tierra. Por lo tanto, sobresale ese número 7 de Dios, escogido por Dios para que Él determine hacer siempre lo que quiere hacer. Somos solo 1.000 millones aproximadamente de cristianos y solo Dios sabe cuántos son fieles y verdaderos. ¿Esto es pura casualidad, numerología humana o es pura profecía? La guerra musulmán contra Israel es otra vez inminente y la tercera guerra mundial está a las puertas ya mismo. No solamente con todos los que odian destruir a Israel, casi 283 millones de musulmanes que viven alrededor de ellos, que son 11 millones, y es un milagro que vivan porque son el pueblo de Dios, rodeados de tantos que lo odian a muerte. Además, con la ayuda de Rusia, China, Corea del Norte y otros países del mundo que también odian a muerte a los judíos y a los cristianos. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La clave de todos los problemas de la iglesia, incluyendo lo que también está escrito de ser una maldición, el amor al dinero. El amor al dinero, el amor al dinero. El dinero en las manos de Dios, dado a su pueblo, es una bendición. Y el oro y la plata y las piedras preciosas y las casas y los coches y los bienes materiales, cuando los da Dios para glorificar a Dios en la obra de Dios, son una bendición. Pero el amor al dinero, por haber dejado precisamente el primer amor a Dios, se convierte en una maldición. Y la Escritura dice que raíz de todos los males de la tierra es el amor al dinero. En el verso 2:5 de Apocalipsis dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios nos está diciendo hoy a su iglesia, en el mensaje a las 7 iglesias, que nos arrepintamos todos los días de nuestros errores y equivocaciones, que son pecados de rebelión y desobediencia a Dios. Mucho más si vivimos en la carne, en las pasiones de la carne y en todo lo que desea nuestra carne, ven nuestros ojos,
el orgullo, la soberbia, la vanagloria de la vida, la fama, el poder y todo lo que tiene que ver con el libertinaje sexual. Por lo tanto, me atrevo a decir otra vez, si este mensaje está siendo ministrado completamente en mi carne y no en el Espíritu de Cristo, entonces mis 33 años de vida cristiana y de misionero y ministro de Cristo y todas mis experiencias con Dios y la Biblia, con la Iglesia y sus ministros, han sido un ritual religioso, legalista, hipócrita y falso. Estoy más perdido que cuando era un hijo de Satanás en el mundo, ciego, esclavo del pecado, sin redención y sin esperanza ninguna de salvación, delincuente, canalla, mentiroso, drogadicto, alcohólico. Cuando estaba ahí, igual seguiría hoy si el mensaje que estoy dando es mío y no es de Dios. Si estoy en la carne y busco solo lo mío y la condenación de este mundo o la condenación de alguien en lo personal, si todo el servicio y el trabajo ministerial de evangelismo y discipulado, repito, ha sido religioso, legalista y lleno de máscaras, hipocresía durante toda mi vida cristiana, si este mensaje es incluso para herir, lastimar, ofender y confundir más aún a las familias y a los cristianos, entonces también mi matrimonio en Cristo ha sido una burla y una farsa para la Iglesia, para la sociedad, como para mí mismo. Los 25 años que llevo por gracia de guerra espiritual, de intercesión, han sido una terrible mentira, pérdida de tiempo, una locura, un fracaso total y una gran frustración espiritual. Y hasta un sueño entonces absolutamente mío, todos los que se han convertido llorando, tocados por Dios, arrepintiéndose, y todos los milagros que ha hecho el Espíritu Santo, cambiando, transformando vidas, incluyendo la mía, la de mi familia, con, repito, milagros de sanidades, de liberación, financieros, de todo tipo. Eso entonces sería una gran mentira, una gran farsa, sería una gran hipocresía, una pesadilla, un sueño, y no sería nada real. Yo estaría mintiendo. Si este mensaje es una mentira, el único Dios vivo no existe, todavía sigo ciego, sigo en el mundo y sometido a la influencia de Satanás, de sus demonios y de sus servidores humanos. Pero si estos mensajes son totalmente bíblicos y verdaderos, con la influencia solo del error humano involuntario en los detalles de mi propia personalidad, entonces recibidlos, guardadlos y edificaos y gozaos para seguir en el camino y en la puerta que nos lleva Jesús en los cielos muy, pero muy pronto. Como nunca jamás antes, escudriñando las Escrituras y las señales que están delante de nuestros ojos y oídos, viendo la gran apostasía de gran parte de la Iglesia y la incredulidad mundial, con todos, absolutamente todos sus instrumentos y todos sus gobernantes y autoridades al frente de la más perversa inmoralidad y corrupción, con tantas guerras y violencia extrema en todos los lados de la tierra. Con este panorama mundial y en la Iglesia, creo firmemente que es inminente, a las puertas en estos días finales del reloj profético de Dios, que viene ya mismo una prueba
o un juicio terrible y que ha de venir sobre todas las naciones y sobre toda la casa de Dios para purificar, limpiar y santificar a la novia del Cordero y para ser muy pronto la esposa de Cristo en las bodas del Cordero después del rapto y el arrebatamiento de la Iglesia. La fecha la sigue poniendo solamente Dios, pero es inminente por los frutos que da el mundo y por los frutos que damos la Iglesia misma del Señor. Dios busca un arrepentimiento verdadero mundial, federal, estatal, local y dentro de toda la casa de Dios con todos sus ministros para ahora mismo, en este momento del tiempo del fin. Escogidos siervos del Dios de la Biblia, de diferentes naciones, llevan años y años avisando también de esta terrible prueba o juicio divino sobre la tierra. La hora de la prueba que ha de venir, dice Apocalipsis, sobre este mundo. Un doloroso y terrible quebrantamiento mundial como un principio de dolores para continuar con la llegada del rapto o arrebatamiento de la Iglesia fiel y verdadera, repito. Después, la manifestación inmediata del anticristo con su pacto judío y musulmán y la gran tribulación de ese dictador criminal mundial que perseguirá hasta la muerte a cristianos y judíos por muchos años, dentro de los límites de 7 años en total que la Escritura dice. Finalmente, terminando con la llegada de la feliz, repito, y gloriosa segunda venida de Jesucristo como Dios, juez supremo y rey de reyes y señor de señores sobre todas las naciones, para meter en prisión al dragón Satanás, al anticristo y al falso profeta mundial religioso que pretende gobernar este mundo. Y entonces, en ese momento, Cristo gobernará por 1000 años en la tierra, desde Jerusalén, para entregar después todo al Padre Jehová Dios de los ejércitos para el día del juicio final y la creación de los cielos nuevos y la nueva tierra. Repito, esto es al cuerpo de Cristo en especial. Una reflexión urgente en este año 2015. El arrepentimiento verdadero según la Biblia, para vivir en el espíritu de santidad y gozo, esperando la venida de Jesús. Primero vamos a dar algunos textos bíblicos sobre el arrepentimiento bíblico y luego entramos en el mensaje revelado por el Espíritu Santo sobre el texto y el contexto. De todos es muy conocido que el fundamento es donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Jesucristo. Eso establece toda la Escritura. En Mateo 3, 1, 2 y 8 dice el Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 9, 13 dice: id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, que somos todos, al arrepentimiento. En Lucas 15:10 dice así el Señor: así os digo que hay gran gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En Lucas 24:47
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado por los profetas, claro. Hechos 10:42-43. Y nos mandó el Señor que predicásemos al pueblo y testificásemos que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeran en Jesucristo recibirían perdón de pecados por su nombre. Hechos 19:4. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es Dios en la Trinidad. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón, es decir, Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, que es el jefe de este mundo, a Dios, para que reciban por la fe en Jesús, no en ninguna religión, no en papas, ni cardenales, ni obispos, ni sacerdotes, no en apóstoles, no en profetas, ni misioneros, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, ni en ningún líder mundial. No, solo a través de la fe en Jesús, para que reciban perdón de pecados y herencia eterna entre los santificados. Segunda de Timoteo 2:25-26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Conocer la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, porque conoceréis la verdad, y la verdad, la Biblia, la palabra de Dios, os hará libres. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, o sea, su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca o se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Toda la Biblia está llena de escrituras en los tiempos de los profetas del antiguo pacto, llamando continuamente Dios, o sea, la Trinidad, a Israel al arrepentimiento, a la conversión y a la obediencia a su voz, a su ley, a su palabra, entregada a sus siervos, los profetas de Dios y los predicadores del nuevo pacto en la sangre de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo y de cada iglesia local. Jamás Dios ha cambiado en ninguna generación su visión, su reino, ni su palabra.
ni tampoco sus bendiciones o promesas para aquellos que se arrepienten durante toda su vida de corazón, buscando su ayuda y deseando un cambio radical en sus vidas y en sus propios hogares. El trono de Dios se sostiene en base a su santidad, su justicia y su gran amor, perdón, compasión y misericordia para toda la raza humana y la propia familia de Dios, incluyendo a Israel, como dice el libro de Romanos. Solo en ese orden estricto y no en otro razonamiento humano o religioso, no importando los tiempos, ni las circunstancias, ni los movimientos y las modas sociales, ni las leyes de los gobiernos, ni las leyes académicas o de psicólogos, psiquiatras, pedagogos o políticos o gobernantes. Un orden divino para todas las edades del reloj profético de Dios, diferente del reloj de los hombres. Solo Dios mantiene la misma palabra siempre, para todas las generaciones. La Biblia es una y nadie debe quitar o añadir nada, aunque haya interpretaciones y revelaciones diferentes que solo Dios confirma con el tiempo, una sola verdad siempre. En estos tiempos finales, repito, algunos quienes dicen ser ministros y de iglesias locales, como también algunos de sus pastores, dije algunos, están aconsejando radio, televisión y desde los púlpitos y sometiendo los actos y las decisiones de los hombres y de los cristianos y sobre todo, repito, a sus propias ovejas, a la conciencia de cada ser humano. Y la conciencia, es cierto, la creó y la puso Dios para discernir el bien del mal. Esto, sin embargo, es un gran peligro y una apostasía total, prostituyendo así el mandamiento de la palabra de Dios. Sí, repito, es real, la conciencia la creó Dios para discernir el bien del mal, pero la Biblia la estableció Dios para que siguiéramos la obediencia total a su palabra, o sea, nuestra conciencia está rendida y sujeta a la palabra de Dios y no al discernimiento solo humano que es egoísta y pecaminoso y que solo quiere la fama, el poder, el orgullo, el placer. Ese es el discernimiento de la conciencia, de tal manera que a lo malo la conciencia le llama bueno y lo bueno malo, porque la conciencia no está sujeta a aquel que la creó, o sea, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está solo en cada persona nacida de nuevo por la sangre de Jesucristo y que no ha dejado el mandamiento de Dios. Por lo tanto, ojalá que sean nuestros ojos abiertos. La Biblia la estableció Dios para que siguiéramos la obediencia total a su palabra, repito, por encima de la conciencia humana. A Adán le fueron abiertos los ojos de la razón, que la usa la conciencia, después de la caída en el pecado, porque él consultó a su conciencia, a su racionamiento, en vez de consultar a Dios, cuando fue tentado Eva por Satanás, y luego cuando Eva tentó a su propio marido para que pecara con ella, cuando su esposa lo seducía a caer en su misma rebelión y desobediencia. Antes de la caída, Adán solo tenía ojos para Dios. Sus vestiduras eran la propia santidad de Dios, todo pureza. Sus vestiduras no eran su conciencia, eran la santidad y la naturaleza divina en su espíritu la que guiaba sus actos y sus pensamientos.
Nuestras vestiduras de hoy son la sangre de Cristo y por ella misma es que vamos en arrepentimiento cada día al trono de la gracia, no para ser salvos, sino para ser santificados y obtener el poder del Espíritu Santo para vencer toda tentación y toda maldad, mentira, engaño, falsedad, hipocresía que se levante contra nuestra redención en Cristo y contra la propia palabra de Dios. Podemos todos tener la misma Biblia y vivir y obedecer un evangelio diferente. Cuando acomodamos y manipulamos las Escrituras a nuestra propia conveniencia personal y carnal, o usamos solo la conciencia y no al Espíritu Santo. Fuera de la confirmación del Espíritu Santo no hay verdad que decir a nadie. Quien es el soberano guiador de toda la Iglesia, repito, el Espíritu Santo, y quien nos revela al Padre y al Hijo cada segundo, cada hora, cada mes y cada año, y nos revela siempre a tomar decisiones de santidad, de amor verdadero, de compasión y misericordia. Solo y nadie más. El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, a la conversión, a la obediencia, a la fe, a la santidad y al amor, repito, siempre. Solo el Espíritu Santo. Nosotros decidimos si queremos que el Espíritu Santo nos gobierne o nuestra conciencia humana. Cuando la Biblia establece que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, se refiere a su Santo Espíritu en nosotros, como en el de Adán y Eva, luego se fue de ellos con el pecado. El segundo Adán, Cristo Jesús, lo regresó a nosotros por el arrepentimiento para vivir dentro de nosotros. Por eso es que la fe en Cristo te lleva al arrepentimiento cada día y a Dios. Y la incredulidad te lleva contra Dios, contra su palabra y te lleva al infierno y al mundo perdido igual. En la incredulidad jamás hay un verdadero arrepentimiento. Solo hay religión, legalismo, hipocresía, este mundo y los deseos de la carne. Solo recibes al Jesús histórico, pero como no hay discernimiento de la verdadera obra de Cristo en la cruz, no hay entendimiento de lo que costó la gloriosa salvación, el precio que se pagó para destruir al pecado de toda la raza humana, el perdón que solamente se recibe por un verdadero arrepentimiento y conversión a Dios. No es a través de la conciencia que decidimos nuestros actos, es a través del Espíritu Santo, por un arrepentimiento verdadero, que Dios nos guía al proceso de santidad. Todos los cristianos nacidos de nuevo en la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo estamos totalmente y absolutamente sometidos, repito, no a la conciencia, sino a la única autoridad de la palabra de Dios, tal cual está escrita en su propio sencillo y simple contexto. Hay cosas difíciles de entender. Para eso está la oración, la comunión y la revelación de Dios. Jesucristo sometió todo juicio siempre a su propia palabra, incluyendo el juicio a la Iglesia en el trono de Dios y el juicio a toda la raza humana. Nunca a la conciencia de nadie o a la voluntad del hombre o denominación religiosa o de alguna moda legal o de alguna constitución o reglamento o ley. En algunos temas doctrinales realmente controversiales, repito, puede que a veces haya un desacuerdo sincero. Solo cabe el profundo respeto mutuo, ministerial, en verdadero amor
y sin romper la unidad en el Espíritu, y digo el Espíritu Santo, esperar a que Dios mismo aclare cualquier tema doctrinal. Porque en la doctrina de Cristo sobre la redención, sí estamos todos los cristianos nacidos de nuevo de acuerdo. Hablo de la iglesia fiel y verdadera. Lo que Dios lo llama pecado en el Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros como cristianos, ni en el hogar, ni en la iglesia, ni públicamente lo podemos llamar de otra manera o con disculpas por el propio pecado, con generosidad, con complicidad y con un barniz de falso amor y falsa misericordia, haciéndonos cómplices de los pecados de los demás o de los pecados de los gobiernos y las autoridades por conveniencia personal, por miedo, por temor o por posición ministerial que queremos conservar o por dinero, o bien para ganar amigos, entre comillas, o más ovejas, incluyendo en nuestros propios hogares. La Biblia no está en venta ni en renta bajo ninguna circunstancia y a ningún precio. Sin un arrepentimiento verdadero y sin el deseo de un cambio real regenerativo, no hay perdón para nadie. No hay título de hijo de Dios. Solo hay misericordia nada más. La misma que tiene Dios cada día con toda la raza humana, con este mundo, en su paciencia compasiva. Nunca, jamás habrá el sello de vida eterna, perdón o salvación por gracia. ¿Por qué? Porque no existe el deseo luego de obedecer la palabra de Dios. Es teóricamente una salvación por no ir al infierno, pero no por cambiar nuestra vida y que Dios transforme nuestro ser para obediencia y el servicio a Él, por amor y gratitud a Él. La única llave gloriosa y todopoderosa, según la Biblia, que abre los cielos y conmueve el trono mismo de Dios y que es el corazón mismo del Evangelio de Cristo, repito, es el arrepentimiento y quebrantamiento verdadero, que nos perdona y nos santifica en general para salvación y vida eterna. De igual forma, ya salvos y soldados de Cristo, somos continuamente santificados cada día para consagrarnos al servicio a Dios en esta gran guerra espiritual. Un arrepentimiento diario, como lo hacemos al lavar totalmente las manos, los pies, todo nuestro cuerpo, la vajilla de la casa, lavar la ropa, los vestidos, lavar toda la casa, lavar el coche. Estamos continuamente haciendo una limpieza porque nos gusta que todo permanezca limpio. ¿Cuánto más tenemos que desear la limpieza total, diaria, de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra mente, cuando ya hemos sido salvos por su gracia y perdonados para siempre? Arrepentidos por los pecados cometidos de cada día, hasta llegar bien santificados a ese último suspiro final en que durmamos y despertemos en la morada que Jesús fue a preparar para nosotros en su reino eterno, con el Padre, cara a cara con Él. ¡Aleluya! Arrepentidos también porque somos cristianos, sí, lo somos, pero somos cristianos pecadores, somos frágiles, somos inmensamente débiles, y en cuanto escuchamos y obedecemos los consejos y la publicidad y la tentación y el pecado que ofrece por radio, televisión, internet, caemos a veces si no tenemos comunión con Dios y con su palabra, porque nuestra naturaleza caída sigue viva, aun cuando en nuestro espíritu hemos recibido por gracia la naturaleza divina de Cristo para vida eterna, para que por el Espíritu Santo podamos someternos a Cristo y a su palabra.
debemos obtener en esa guerra entre la carne y el espíritu muchísimas victorias y también, siendo humildes, tenemos algunas derrotas. Todo el Antiguo Testamento nos habla de que los grandes siervos que amaron a Dios también cometieron pecados, rebelión y desobediencia, pero se arrepintieron y fueron o restaurados o incluso resucitados espiritualmente para seguir la batalla de la fe, para aprender a madurar y ser cada vez más sabios en nuestras decisiones que glorifiquen a Cristo. La guerra espiritual se pelea cada segundo y cada día de rodillas. Es orar, amar a Dios. Interceder es orar a Dios de rodillas, amar a las almas de rodillas. La guerra espiritual, repito, se pelea cada segundo y cada día permanentemente. Satanás no duerme nunca y está siempre alerta para hacernos caer en nuestras debilidades a través de todos sus servidores humanos, de los espíritus inmundos, demonios, principados y toda clase de instrumentos que dominan el sistema mundial en esta tierra que vivimos. Las tinieblas manejan todos los sistemas de gobierno que no se sujetan a la palabra de Dios. No se sujetan a la palabra de Dios. Por lo tanto, Satanás está detrás de esas tinieblas, que además en muchos casos públicamente rechazan la Biblia, al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. El que vive en su presencia y produce su presencia puede contagiar su presencia a otros con sus hechos y con la palabra de Dios. Obtendrá un nivel mayor de su santidad y por lo tanto gran autoridad y unción para vencer toda tentación de Satanás y sus demonios, más llenura del Espíritu Santo para discernir la verdad, la confusión y tener la valentía entregando tu vida si fuera necesario por esa verdad que es la palabra. De ahí la importancia suprema del altar familiar en cada hogar, cada día. Hay que hacer lo imposible para dejar toda la agenda de toda la familia y postrarse prioritariamente ante Dios un tiempo, antes de acostarse por lo menos, orar, leer la palabra y alabar a Dios juntos. Son 30 minutos de todo corazón, de calidad, de amor, de gratitud y adoración a Dios por toda su protección y provisión diaria, por librarnos de la tentación, de toda la maldad de Satanás, que nadie ni nada de lo que ofrece este mundo nos aparte de esta prioridad suprema. El altar familiar, la comunión devocional con Dios y de la familia juntos. Si lo dejamos a un lado, pagaremos un precio muy alto, destructivo, con la ruptura de nuestros matrimonios, con crisis, con conflictos, con rebelión y gran dolor con nuestros propios hijos, que también harán de la rebelión su prioridad. Sin un arrepentimiento verdadero es imposible que el Espíritu Santo nos ayude a obedecer la palabra de Dios y que Dios mismo nos libre de la tentación demoníaca y la maldad del mundo que nos rodea. Es necesario que creamos que sin la presencia y la ayuda del Espíritu Santo jamás nadie podrá vencer el poder del pecado. Solo el Espíritu Santo usa todas las armas de Cristo y a Cristo mismo para darnos por la fe y la confesión la victoria en todas las batallas diarias que libramos todos los santos que hemos sido comprados, justificados y redimidos por su maravillosa gracia, su sangre y su gran amor. Repito, por favor, una vez más, sin la fe en Jesús y sin un verdadero arrepentimiento, no hay salvación, ni cambio, ni transformación para ningún ser humano
en todas las naciones de este planeta Tierra, porque no se podrá obedecer la palabra de Dios sin esta condición. Pueden haber muchas decisiones por Cristo, pero no conversiones a Cristo. Los que deciden por Cristo son sus simpatizantes y miembros de iglesias religiosas o legalistas. Los que se convierten a Cristo son sus hijos, sus soldados, sus siervos. Aman la obediencia, la aman siempre. Su vida y su caminar son totalmente muy diferentes en todas partes, brillan con el brillo de las estrellas de Cristo y son totalmente diferentes en sus frutos a los demás que se dicen cristianos sin frutos. Todo el tremendo poder de Dios, por la fe en la obra preciosa de Jesucristo, su sangre, su muerte y su resurrección, su infinito amor y misericordia, con su fiel perdón, obran gloriosamente a través del arrepentimiento genuino del hombre pecador que pide perdón a Dios y recibe a Jesús en su corazón como su verdadero y único Dios, su Rey, su Señor y Salvador. Pero para obedecerle a Él siempre, tratando a como dé lugar de pagar todo el precio que sea necesario en comunión con Dios. En los últimos tiempos que vivimos, ha corrido o se ha extendido la costumbre y la moda generalizada de confesar a Jesús como Dios, su obra en la cruz y recibir a Jesús como Salvador y Señor, sin que nadie confiese que es pecador, ni se arrepienta verdaderamente de su incredulidad, de su maldad, de sus pecados que había cometido en su ignorancia de la gracia divina. Esto es otra falsa forma o proceso de nacer de nuevo y de llamarle a esto gracia divina, que Dios no respalda en absoluto. Es como burlarse de la propia santidad de Dios que costó la vida y la muerte de Cristo. El Cristo que salva, sana y liberta es el Cristo que cambia y transforma la vida completamente para la obediencia. Es un falso embarazo y es un aborto espiritual. Esto no es ni legalismo ni religión, es Biblia y experiencia personal con Dios. Biblia que da vida y vida eterna, no Biblia que mata o que no regenera, ni cambia ni transforma la vida de nadie. Mata solo aquel que condena y no le da la oportunidad y no le enseña el camino del arrepentimiento, el que miente, no el que se somete a Dios. Es por ello que hay tantos abortos en las iglesias y no hay nuevos nacimientos reales y verdaderos, convertidos y consagrados a Dios, que adoran en espíritu y en verdad a nuestro Padre con gozo, con alegría, que se sujetan a Dios, a su palabra, a sus pastores, que evangelizan con gozo, con una sencilla humildad, amorosos, compasivos, misericordiosos con todos, pero que hablan la verdad a los ojos de todos con su vida, con su testimonio, con su conducta, no solo con teoría doctrinal o bíblica que es falsa en sus vidas. Los cristianos carnales todo el tiempo siguen viviendo en sus pecados diariamente. Son débiles en la fe, los amamos, oramos por ellos, pero sin ninguna fuente de poder. Estos cristianos siguen así porque recibieron a Jesús teóricamente. Sin un arrepentimiento verdadero, el Espíritu Santo no pudo respaldar su confesión y no hubo el cambio radical que solo Dios produce instantáneamente. La Biblia y la experiencia de millones de cristianos verdaderos así lo aprueban. Tampoco puede haber
salud permanentemente, liberación, sanidad interior, ni protección divina, ni provisión para nadie que se diga cristiano y siga voluntariamente pecando cada día en lo mismo que estaba, en las mismas amistades, en las mismas cosas de televisión mundana, radio mundana, música mundana, antes de venir a Cristo, siguen en lo mismo, dando lugar al viejo hombre, la vieja naturaleza adánica, carnal y pecaminosa, que obedece a los pensamientos de los demonios, a través de este sistema satánico mundial y todos sus instrumentos de iniquidad y rebelión contra Dios y su santa palabra. Pero el verdadero cristiano sí peca, pero odia el pecado, ama la santidad de Dios y lucha contra el pecado a través del Espíritu Santo y las armas de Dios en Cristo. Es posible pecar cada vez menos, cada semana, cada mes y cada año menos y menos con la ayuda del Espíritu Santo. Es un proceso de santificación continua. Esta clase de falso cristianismo anterior hablábamos, sin frutos y sin arrepentimiento, sin confesar el pecado, sin dolor por el pecado contra Dios, es como la hechicería y la idolatría contra Dios, porque con la boca confiesas una cosa que en la práctica tus hechos dicen que tú no conoces al Dios de la Biblia, al Dios sobrenatural que cambia y transforma el ministerio de Cristo, salva, sana y liberta. ¿Para qué? Para ser salvos, no solo para vida eterna, sino salvos del pecado, del poder del pecado. Dios en la Biblia establece que castiga y corrige el pecado como buen padre a sus hijos, para que permanezcan en su reino y en sus bendiciones. Quienes, conociendo bien su palabra y su gran amor, se burlan de Dios sin arrepentirse realmente y resisten al Espíritu Santo, terminan siendo otra vez hijos de desobediencia, predestinados a ser hijos de perdición, como Judas, el falso profeta Ananías, y el Ananías y su esposa Zafira de la iglesia primitiva. Hay muchos casos más en toda la Biblia de falsos hijos de Dios, o falsos cristianos, o falsos judíos de la fe de Abraham. Jesucristo nos dejó un fundamento muy claro de la siembra y la cosecha espiritual, no solo en lo financiero. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mi palabra, esa os juzgará en el día postrero, dijo Jesús. El genuino arrepentimiento es toda una confesión que hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón, nuestra lengua y boca con dolor ante Dios por toda nuestra maldad. El no hacerlo así traerá juicio a muchísimos que se dicen cristianos y viven atados y controlados totalmente todavía por el poder del pecado, a merced del ejército mundial de Satanás y sus muchos instrumentos que acarician nuestras vidas para que caigamos en sus redes, dando lo bueno por malo y lo malo por bueno, lo cual es rebelión contra Dios. El Espíritu Santo nos pregunta a todos, y a mí el primero, ¿quién es verdaderamente tu Dios, tu Señor y tu Rey? Hoy, ahora mismo en el 2015, ¿los demonios o Jesús? ¿La carne o Jesús? ¿El viejo hombre o Jesús? ¿Es el Espíritu Santo tu guía o este mundo? ¿La televisión mundana y el internet mundano y los juegos mundanos o Jesús? ¿La música mundana, la quiniela, la lotería, el bingo o el Espíritu Santo? Las otras religiones, un pie aquí y otro allá, por si acaso falla esta iglesia, me voy a la otra, y si no a la otra religión, y si no vuelvo a regresar a esta, y que me salve la otra, o estás convertido de verdad a Jesucristo. La pornografía, la fornicación,
el adulterio de ojos y el adulterio físico. O Jesús es tu Rey y tu Señor. Es el tabaco, el alcohol, las drogas, el dominó o Jesús. Es la mentira, el engaño, la falsedad o Jesús. Es tu Señor y tu Rey, la envidia, los celos, la murmuración, el chisme o Jesucristo. Son los psíquicos todavía, los hechiceros, los brujos, los astrólogos del horóscopo, los satanistas o Jesucristo. Es el rencor sin poderte perdonar a ti mismo, ni a nadie, ni perdonas a Dios, ni te perdonas a ti, ni vas a pedir perdón, ni perdonas tú mismo. El resentimiento, el odio, o es Jesucristo tu Rey, el Rey del amor y el perdón. Amar y adorar mucho más a tu pareja, a tus hijos, a tu casa, tus coches, tu cuenta de banco, tu trabajo, tu salario, tus bienes y tus riquezas, o a Jesucristo. Jesucristo no te prohíbe jamás nada que tú mismo no quieras dejar. Para siempre, en sus poderosas manos de alfarero y cirujano divino, solo el arrepentimiento hace posible que le puedas pedir al Espíritu Santo que controle tu vida totalmente, tu mente y tu corazón. A través primero del arrepentimiento y luego del poder del Espíritu Santo por la palabra, cada cual puede ser libre, poco a poco, y a veces, según quiere Dios, es rapidísimo, pero eso lo decide Dios. Dios no cambia a nadie que no quiere cambiar, pero al que quiere cambiar, lo cambia y lo transforma, a unos más deprisa y a otros más despacio, para ser libres de todas las ataduras, las fortalezas, opresiones o posesiones del territorio en la mente, que el enemigo todavía tiene control en nosotros, en nuestros hogares o en nuestra propia voluntad. Jesús dijo que nos haría libres, lo he dicho antes, no que seríamos salvos para seguir siendo esclavos. No y no. Eso sería una terrible vida cristiana, lo que es lo mismo que vivir sin el Espíritu Santo y que la obra de Cristo no valió, no tiene poder, no es realmente verdadera. Iglesia del Señor y amigos, reflexionemos bien la clase de vida cristiana que estamos viviendo hoy, ahora que estamos a pocos minutos o segundos quizá antes de la segunda venida de Cristo y la gran cosecha mundial, la última, de almas nuevas, de recuperar a los cristianos que se alejaron de iglesias, con razón o sin ella, muchos maltratados y apedreados por otros cristianos, por otros pastores o ministros. Esto sería un bello trabajo para aquellos que por el arrepentimiento y luego la consagración le sirven en su obra con su esfuerzo y sacrificio por amor a Jesús y a su reino, repito, de ver la cosecha mundial final a nuestro alrededor, cada cual en su barrio, en su iglesia local, en su lugar, hablando y dando testimonio del poder de Dios, el cambio que ha hecho en nuestras vidas el Señor. Eso es lo que necesita escuchar la gente, que le servimos a un Cristo de poder, no un Cristo que no cambia, que no transforma y que seguimos igual esclavos del pecado. El arrepentimiento auténtico es un acto siempre de humildad y sencillez total. Es un proceso continuo de rendición y quebrantamiento hasta no dejar con vida nada de la carne, nada del viejo hombre egoísta en nosotros mismos, reconociendo que somos pecadores pero muy débiles en nuestra propia fuerza carnal, repito, muy débiles, que sin Dios y la obra misma de Jesucristo en la cruz, con el poder de su resurrección, estamos completamente ciegos, solos y bien perdidos, a merced del ejército de Satanás y del sistema aparentemente placentero de este mundo, que vive ciego cada día, desordenado, vacío y en tinieblas, como dice el libro de Génesis en sus primeros versículos para ese tiempo. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Ahora la tierra está desordenada, vacía y en tinieblas, y la única luz es
Cristo y la Iglesia, nosotros. Repito, el arrepentimiento verdadero significa odiar el pecado y amar apasionadamente la santidad y la justicia de Dios en Cristo. Renunciar de corazón a nuestros propios deseos, pasiones carnales y apartar hoy más que nunca nuestros lindos ojitos de todas las obras malignas que el mundo nos ofrece, como si fuera un buen pastel en Internet, Diablovisión y tantos medios con tantas máscaras y disfraces, pero totalmente envenenado el pastel, contrario a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Hay pasteles maravillosos del infierno en su apariencia, pero por dentro están envenenados completamente. El verdadero arrepentimiento diario en la consagración a Dios transforma paso a paso y día a día por completo nuestra comunión y relación con Dios, con nuestra propia familia, con la iglesia local y en general, y con todas las personas a nuestro alrededor, recibiendo además un gozo y alegría súper sobrenatural que nadie ni nada nos puede quitar, pase lo que pase y venga lo que venga. Lo entendamos o no lo entendamos, simplemente seguimos firmes y confiamos en el supremo amor de Dios el Padre para protegernos y proteger nuestra propia salvación si por su causa somos perseguidos, maltratados, rechazados, presos y hasta asesinados. Tenemos en las manos pruebas del poder de Dios que nos ha cambiado, que nos ha transformado, milagros por montones. ¿Quién nos dice que no nos va a seguir Dios haciendo más milagros y protegernos de no importa lo que pueda pasar en la tierra? ¿Existirá un mayor privilegio que dar la vida por aquel que dio la suya para redimirnos en medio de la persecución? Como decían los lindos apóstoles y la iglesia primitiva y de otras generaciones que fueron perseguidos, somos la escoria del mundo para ser la gloria de Dios en Cristo por la eternidad. Es de esta manera, en el vivir arrepentidos, que el Espíritu Santo se goza en gran manera y nos edifica y construye su casa y su reino de santidad dentro de nosotros, dándonos esa mente y ese corazón de Jesús, para compartirlo con las almas incrédulas, para compartirlos con los que no han nacido de nuevo, no para expulsarlos, no para echarlos de ninguna manera, para hablarles la verdad, con misericordia, con compasión, no para expulsarlos. Hay que expulsar a los demonios, orando, intercediendo, amando y abrazando a toda la gente que se deja abrazar para recibir la unción y el poder de Dios. Que seamos nosotros mismos confirmados en los milagros y sanidades a través de lo que Dios ya ha hecho en nosotros y lo que Dios puede hacer por otros siendo instrumentos de Dios. El arrepentimiento bíblico sincero es también una hermosa posición que hace posible que sepamos continuamente que no somos nadie mejores que otros, nunca en nuestra propia naturaleza caída, y que todos, aun los más ungidos y consagrados a Dios, también fallan y también pecan de vez en cuando, pero no pecan, y es el tema, voluntariamente todos los días, porque no han nacido de nuevo y porque no obedecen a la palabra. Eso es diferente. Pecan solo de vez en cuando. Eso mismo me pasa a mí, pero yo no vivo voluntariamente en el pecado, nunca, jamás, porque el Espíritu de Dios y la palabra me ayudan y además me ayudan contra toda la maldad de Satanás, y como está en el Padre Nuestro, ¿verdad? Líbrame de la tentación y de la maldad del enemigo. Reitero una vez más, el arrepentimiento diario a solas con Dios nos hace mucho más sencillos y humildes ante todos, para así poder tomar las cargas pesadas de los demás como si fueran las nuestras. Tomamos el dolor de otros,
las enfermedades de otros, los problemas, las tristezas, los fracasos, las frustraciones, sus crisis, sus necesidades de todas las personas o hermanos en la fe, orando en intercesión en todo tiempo al Padre, rendidos y humillados para que el Espíritu de Dios haga la obra de convertir, salvar, sanar, transformar a quien sea que tiene la disposición de arrepentirse y venir a Cristo. El glorioso arrepentimiento es un espejo maravilloso, donde miramos nuestra incapacidad para servir a Dios y solo en su grandiosa gracia, Él y solo Él nos da el poder para ser soldados de la cruz, ejército poderoso, reyes y sacerdotes en su divina presencia, vernos como Él nos ve, débiles pero fuertes en Cristo al mismo tiempo. La revelación del reconocimiento de que Jesús es Dios y es real, que nosotros no somos nada, ni tenemos nada, nada nuestro en propiedad, nos hace merecedores de su llamamiento para su servicio. Nada, es todo por su gracia. Arrepentirse será siempre el primer acto de fe y de obediencia a Dios y a su palabra, que alegra en gran manera el corazón de Dios, porque hacemos válido con inmensa gratitud que valió la pena el glorioso sacrificio de Cristo y su valiosísima sangre. Bendito sea Dios, aleluyita. El verdadero arrepentimiento significa que Dios debe restaurar en nuestras vidas, en nuestros hogares y en la iglesia la autoridad de Dios, el orden de Dios, el gobierno de Dios, la organización de Dios y la administración de Dios. El ejemplo más importante está en el libro de los Hechos, que es el único manual del Espíritu Santo para nuestra conducta como cuerpo de Cristo e iglesia local. Sin embargo, para poder alcanzar la visión de Dios, antes necesitamos recibir una real y genuina revelación de lo que es y significa la santidad de Dios mismo. Jesucristo no sería seguro el verdadero y único Dios si Él mismo no fuera absolutamente santo, incluido en su caminar aquí en la tierra. Si Jesús hubiera cometido un solo pecado, ya no sería Dios. Y si lo fuera, no tendría justicia santa, no sería nuestro Dios. Si Jesús no fuera santo, como lo es el Padre y el Espíritu, entonces Jesús no tendría un amor santo, una justicia santa, una sangre santa, una fe santa, un testimonio santo y una palabra santa. Su nombre es santo y su gloria también. Es por ello que sus ángeles le sirven en santidad. Y hablo de ángeles, arcángeles, querubines, etc. Y quiere que su iglesia y sus hijos sean también santos por medio de su sangre, por medio de Él, su poder y su propia naturaleza que ha sido implantada dentro de nosotros por el Espíritu de Dios en su gracia y en su gran amor. Satanás, como ángel de luz caído, se reveló allí en los cielos y no podrá permanecer en un territorio que es totalmente santo. Por eso fue echado y será condenado para siempre y aislado por la eternidad. La semilla de santidad no puede crecer nunca, ni desarrollarse, sin una obediencia absoluta y total a la palabra de Dios, porque esa semilla necesita agua para crecer y desarrollarse, y ese agua es la palabra de Dios, para atacar con ella los pensamientos carnales diarios que se rebelan contra Dios en nosotros, por medio de sus demonios, en toda clase de tentaciones o pasiones que ofrece este mundo satánico todos los días de muchas maneras. No hay otro método ni otra forma de vivir en santidad, agradando a Dios para alcanzar y vivir la visión de su reino aquí en la tierra. Es la santidad del Dios Trino la que hace que Dios tenga toda la autoridad soberana
Es su santidad lo que hace que Dios tenga todo en su orden perfecto. Es su santidad lo que hace que Dios sea el mejor gobierno para todo el universo y para la Tierra como planeta humano. Es su santidad lo que hace que Dios tenga la mejor organización en todo su ejército celestial y terrenal para establecer su reino indestructible e inconmovible. Es su santidad lo que hace posible que Dios realice la más gloriosa y maravillosa administración de su creación global y universal. Es por ello que Dios deseó siempre entregarle esta misma visión de su santidad a la Iglesia de Jesucristo, siguiendo solo el exclusivo mapa de la palabra de Dios. Dios es el propietario, dueño, fundamento y arquitecto de todo su reino. Su Iglesia reina con él, no sin él. Su Iglesia reina con él, no sin él. Su Iglesia reina con su espíritu, no sin él. Su Iglesia reina con su palabra, no sin su palabra. Tampoco nadie puede entender bien ni valorar apasionadamente la obra de Jesucristo en la cruz sin recibir la revelación de lo que significa el pecado para Dios. El pecado total de toda la humanidad costó el alto precio de la sangre, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Solo porque la humanidad desobedeció y se rebeló contra la santidad de Dios, su ley y su gracia, es que Cristo aceptó voluntariamente morir en nuestro lugar para que pudiéramos volver a mirar a Dios su Padre cara a cara por la eternidad. Mientras estás en pecado voluntario, sin arrepentimiento, no podemos mirar a Dios y hablar con Dios, porque Dios odia al pecado, aunque ama al pecador. El pecado odia la santidad y la santidad odia al pecado. Son enemigos irreconciliables. Solo a través de creer en la obra de Cristo por fe y por el arrepentimiento es que somos realmente perdonados y regenerados radicalmente, perdonados y resucitados para Dios. Por favor, miremos a nuestro alrededor. Desde hace 15 años atrás hasta nuestros días, al pecado y a la maldad se le han asignado nombres como defectos de personalidad, conflictos psíquicos, desviación de conductas, herencia genética, ADN conflictivo, mal encauzamiento de los astros y las estrellas, una educación equivocada, embarazo no deseado, marginación de clases sociales, represión de los padres o de los gobiernos, causas y efectos de la pobreza, drogas y errores, faltas y equivocaciones involuntarias. Para unos son problemas psiquiátricos mentales, para otros orgánicos y fisiológicos, y largo etcétera de opiniones, de conceptos o filosofías espirituales, sociales, culturales o morales o religiosas. Pero la Biblia sí habla del pecado. Dios habla del pecado hoy. Solo algunos ministros fieles al Evangelio hablan del pecado como la Biblia lo dice, pero también hablan de la solución a todo el pecado del hombre y su incredulidad o a la obra de Cristo, hablando a todas las generaciones por igual, porque el pecado no tiene estatus, ni edad, ni la gracia tampoco. Es igual para todos. El pecado nos hace pecadores y la gracia nos hace salvos. La cultura social y política en que vivimos ha excluido totalmente del vocabulario común la palabra pecado. Se habla de la ley y el delito para realizar la justicia. Es más, la ley y los jueces también han asesinado del ambiente social la palabra pecado. Los presidentes y reyes no creen en el pecado de la nación, salvo alguna excepción. Los demás gobernantes se ríen del pecado de la nación como raíz de los males y de los problemas. También, salvo alguna excepción,
Los políticos no hablan del pecado, nunca, salvo excepciones muy contadas. Los doctores, científicos, maestros o profesores ni siquiera piensan en la palabra pecado como raíz de todas las crisis humanas que rodean a su entorno académico y docente en las universidades y en todas las escuelas. Los grandes psiquiatras, psicólogos y pedagogos, así como enfrente de estos mismos, los espiritistas y psíquicos o santeros, satanistas, modernos, todos ellos hablan de las conductas y sus derivados y sus soluciones o tratamientos medicinales como los médicos o espirituales para calmar o aliviar la ruina humana por causa del pecado. Ninguno de ellos creen que es el pecado contra Dios y su palabra y su incredulidad al Dios de la Biblia el principal problema que invade el corazón, la mente, el cuerpo y el espíritu de toda la humanidad con diferentes sociedades y culturas. Todos los medios de comunicación social, como el cine, la radio, la televisión, el internet y la prensa, etcétera, nunca jamás ya hablan sobre el pecado y sus terribles consecuencias delante de Dios si permanecen sin creer y sin arrepentirse ni venir y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Lo más triste y muy doloroso de nuestra crisis mundial y de falta de los valores divinos en las familias de todas las naciones es que la Iglesia misma de Cristo, parte de ella, los que se dicen cristianos y algunos ministros, tampoco ya hablan del pecado y contra el pecado, ocasionando y haciéndose cómplices de una tremenda mundanalidad carnal. En bastantes iglesias que se dicen cristianas están prostituyendo la palabra de Dios con su mal testimonio. Predican individualmente y en sus propios hogares solo para su propia conveniencia. En casi todos los niveles sociales solo se escucha que el pecado no existe, el infierno no existe, Satanás no existe tampoco, Dios es una gran mentira, el juicio de Dios no es cierto, el castigo de Dios no es verdad, el Cristo de la Biblia no es real. Dicen, solo es una historia o una religión más o un cuento de entre muchos, una novela que no hay que creer. Si tú estás leyendo y escuchando en tu espíritu este mensaje, reflexiona muy bien, porque cada uno de nosotros somos responsables ante Dios de nuestras propias decisiones y por ellas mismas seremos juzgados un día, todos juntos, delante de nuestro Creador y Juez soberano. Lo crea o no lo crea el mundo, un día todos, dice la Escritura, doblarán su rodilla y clamarán por el perdón que nunca jamás quisieron recibir en arrepentimiento. La ignorancia sorda, la burla, la risa y la misma incredulidad no justificarán a nadie que no haya creído en el pecado como la separación total de Dios y que es la única causa, repito, junto a la incredulidad de toda la maldad y la futura condenación eterna de todos aquellos que no hayan recibido, repito, por la fe a Jesucristo, como la total solución que Dios ha regalado por amor a todos los hombres de buena voluntad. Hombres de arrepentimiento diario es lo que Dios quiere para su iglesia. Finalmente, dentro de la iglesia, si nosotros que nos llamamos hijos verdaderos de Dios, soldados y gladiadores del ejército de Jesús, no practicamos el verdadero arrepentimiento, nuestra propia familia, la casa de Dios y los perdidos tampoco se arrepentirán, porque no verán el poder del cambio, la transformación en nosotros mismos, el buen testimonio, la buena conducta, con el ejemplo. Seremos solo
teólogos de la hermenéutica y la homilética para darles una salvación vacía. Seremos hipócritas enmascarados trayendo confusión a sus vidas que tampoco podrán ser cambiadas. Es decir, seremos aquellos tibios que Jesús mismo dijo que los vomitaría de su boca. O también nunca os conocí, hacedores de maldad. El arrepentimiento real trae siempre el camino más radical y el milagro más hermoso. Una vida rendida, sometida y obediente al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. El arrepentimiento con Dios nunca será fácil, por la tremenda lucha que el orgullo y la incredulidad y la soberbia pelean contra Dios mismo dentro de nosotros mismos. La carne jamás querrá obedecer al Evangelio y al Espíritu Santo. En nada, nunca. Por mi propia experiencia con Dios mismo y su palabra, si se puede, cada día ser más santo y agradarle a Dios. Sí se puede. Solo tenemos que arrodillarnos en arrepentimiento sincero y transparente cada día y pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestra vida y nos ayude a someternos a Dios en todo, nos guste o no nos guste su camino y su puerta estrecha. Les aseguro que yo, el que habla este mensaje, ha cometido pecados, errores y equivocaciones en gran manera, pero sigo en el proceso de arrepentimiento, de santificación cada día. El camino de una mayor santidad, corrigiendo todo lo que no agrada a Dios con la palabra y con otros siervos de Dios que dicen y hablan y viven esa palabra. Cuanto menos pecado abunde en nuestras vidas, mucho más abundará la presencia y el poder de Dios, su gracia y todas sus bendiciones en nosotros, en nuestros hogares, en servirle para ejecutar la gran comisión de ir y buscar a las almas, las que están perdiendo todos los días una salvación que todavía Dios quiere darles. Somos los únicos como iglesia que sabemos en serio que cada ser humano, cada segundo y cada día, miles y miles de personas de todo lugar y posición, ricos y pobres, se irán a la eternidad sin Dios, con Satanás, y somos responsables ante Dios de hablarles de Cristo. Solamente el Espíritu Santo conoce y confirma el destino final de toda la humanidad y de toda la iglesia. Y a aquellos siervos de Cristo, a quienes se les ha revelado, confrontado siempre con la palabra de Dios. Desde 1997, que comencé a recibir sueños y revelaciones sobrenaturales del Dios de la Biblia sobre un terrible juicio que se acercaba rápidamente a toda la tierra, me he convertido totalmente de lo siguiente. Repito una y otra vez más, tenemos que estar alerta. La hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo es inminente para juicio y para santificación y cosecha y salvación de almas. Con esta prueba, repito, llegará el último arrepentimiento verdadero, la purificación y santificación total de la iglesia, la novia sin mancha ni arruga, para ser la esposa en las bodas del Cordero, a través del juicio a toda la casa de Dios, excepto el remanente fiel que será preservado y protegido por Dios, en medio de las terribles tragedias, desgracias y persecución con gran mortandad que ha de suceder también por muy pronto. Según la Biblia, el arrebatamiento o rapto de la iglesia fiel y verdadera es también inminente. La total manifestación del anticristo y su profeta será muy pronto. Bendito sea Dios. Gracias, Padre, por la segunda venida de Jesucristo como Dios, juez, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, porque todo está en tus manos, aún los que vivirán la gran tribulación. Gracias, Padre, porque el reloj profético de Dios se cumplirá.
de acuerdo a tu palabra en 1 de Juan 2, 15, 17. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Dios permanece para siempre. Bendito sea Dios. Gracias, Señor mío y Dios mío, por ayudarme y regalarme la fortaleza y la fuerza de dar tu palabra en este día, en el que en este espacio seguimos reclamando: América y España son de Cristo, la nación para Jesucristo, las autoridades para Jesucristo, la familia para Jesucristo, el matrimonio para Jesucristo, los jóvenes para Jesucristo, los niños para Jesucristo. El cuerpo de Cristo es de Cristo, lo guía el Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.